la tabla de personas, y en la tabla de personas, vamos a hacer lo mismo, cerrar esto, close connection. A ver qué no le gusta. Bien, ahí me está diciendo que no le gustaron los datos que le puse. ¿Ah? Estos que los datos no eran válidos, así que vamos a ponerle un email. A ver, déjame hacer una prueba porque acá esto no se está portando como yo pensaba que se iba a portar. Así que ya estoy, voy a aprovechar. Eso me pasa por improvisar las demos. No que no hubiera practicado, sino que esta parte la improvisé. No, pero eso lo que quería era ver cómo se sobreescribían los dos, digamos, ¿no? ¿Qué? Ah, gracias. Muy bien. Jeje. Debe darme un error de compilación eso. Ahora. Lo que tendría que pasar en teoría es que lo que yo configuro en el modelo tiene que ser más fuerte que lo que yo configuro acá, pero no me está dando pelota. A ver. Lo mismo. Es opcional acá. Require es opcional. Y si lo saco acá. Vamos a verlo de vuelta. Context, está bien. Por acá. Lo que no le habla. Bueno, nada, voy a seguir para adelante porque no sé qué pasa, pero vamos a correrlo acá y vamos a ver qué me dice en el modelo. Ahora digo refresh. Ahora se llama people 2. Bien, si voy al show table, open table definition, el campo de name dice allow nulls no y el campo de mail dice allow yes. Pero en realidad esto es inconsistente, es algo que les voy a decir ahora, pero que no entiendo por qué no está funcionando, pero en teoría es como se los voy a contar. Bueno, entonces yo tengo tres formas en realidad de configurar el modelo, ¿no? Una son las convenciones. ¿Bien? La convención es, si yo tengo algo que es una convención, por ejemplo, que el campo ID es una clave, y yo le digo acá la clave es otro campo, obviamente lo que yo le digo acá a un atributo le pasa por arriba la convención. ¿Está claro? Yo tenía entendido, pero probablemente esté equivocado, que el siguiente nivel eran los atributos y que el tercer nivel que ganaba todos era el modelo. ¿Bien? Pero parece ser que estoy equivocado y es al revés. Y que en realidad el modelo, los atributos le ganan a lo que está en el modelo. ¿Bien? Porque si no, esto tendría que haber funcionado. Bien. A ver qué me queda por acá. Entonces, bueno, hay algunas cosas acá que son interesantes. Hay algunos atributos de validación. Por ejemplo, a ver si tengo algún ejemplo por acá. Yo le puedo decir... Vamos a ir para adelante acá y lo vamos a ver. Esto lo voy a pasar para arriba y lo voy a refinar cuando vea lo de MVC. Bueno, entonces, ¿qué hay? Cuando yo hablaba de convenciones, ¿no? Hablaba de que había una cantidad de convenciones definidas en el modelo, en el Entity Framework, y uno lo que puede hacer con esas convenciones es quitar alguna convención. Decirle, mira, para este caso en particular, quiero que esta convención no la apliques. En particular, hay una convención que es esta que se llama Include Metadata, que es la que hace que se define esa tabla que se llama EDM, no me acuerdo qué, metadata creo, o algo así, que tenía el hash table, el hash, ¿ok? Entonces yo puedo borrar cualquier convención que no me gusta diciéndole conventions.remove el tipo de la convención. En la última CTP de Entity Framework había una forma de agregar las convenciones propias. Por ejemplo, si quiero decirle todos los campos que terminen en name, quiero que sean nvarchar de 255. ¿Ok? O reglas de ese estilo, yo las podía aplicar y hacían que todo el modelo se comportara de esa forma por defecto. Eso era bastante potente porque en general uno tiene ese tipo de reglas en el modelo que termina replicando cada vez porque no tiene una forma de especificarlas de esa forma.
Lamentablemente, cuando liberaron el CTP5 y la gente vio el API que tenían para hacer el override de las convenciones, la gente dijo, no, esta forma no me convence mucho, no me gusta. ¿Ah? Por lo cual, como no encontraron una forma mejor de hacerlo por ahora, decidieron sacar la feature, por lo cual uno no puede crear convenciones nuevas. Pero en el fondo, como una convención simplemente es una configuración del modelo, uno puede, en el método que configura el modelo, crear una especie de framework de convenciones y agregar reglas dinámicamente de acuerdo a alguna convención en el modelo. ¿Ah? Eso hay algunos blog posts por allí que muestran cómo hacer custom conventions para el Entity Framework. Bueno, y después el último tema que me voy a meter con el Entity Framework es cómo manejo la herencia. Que esto también es bastante divertido. En general, hay 3 formas de hacer herencia, de mapear un modelo de objetos con herencia a la base de datos. Una es, tengo una tabla, y que vamos a verla acá, que es este table per hierarchy. O sea, para toda la jerarquía, arrancando de la clase base, quiero tener toda la misma tabla. ¿Bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo una persona y un estudiante. ¿Está claro? Entonces, y si yo pongo eso en el Entity Framework y no le digo nada al Entity Framework, va a utilizar la estrategia de este table per hierarchy, que básicamente crea una tabla que tiene name, email y un campo nuevo que inventa él, que se llama type. Si hubiera acá type, no está en ningún lado, pero en la tabla está el campo type. ¿Bien? Y lo que hace es, perdón, debería decirse discriminator y no type. Eso es un screenshot diferente. Es este campo que está acá, discriminator, es el nombre que le pone. ¿Bien? Y lo que termina pasando es que de acuerdo a al valor de este campo, el Entity Framework sabe si este registro es un teacher o si es un student. ¿Bien? Pero usa siempre la misma tabla para las dos clases. ¿Ah? Esta es la forma, si se quiere, más eficiente de almacenarlo, porque yo, si quiero decirme todas las personas, por ejemplo, quiero saber todas las personas, no tengo que hacer un join entre más de una tabla. O si tengo una tabla que tiene una referencia a persona, no tengo que joinear con teacher y con student de acuerdo al tipo de persona. Siempre tengo con una tabla sola, por lo cual es más rápido en tiempo de ejecución. ¿Bien? Ahora, si teacher y student, cada uno tuviera 20 campos totalmente diferentes entre sí, yo acá tendría que tener columnas para cada uno. Bien, pero que no se utilizaría, que cuando son teachers se usan unas y cuando son students se usan otras. Así que desde el punto de vista del espacio es el más ineficiente. Bien, porque necesita tener en cada registro todos los datos de toda la jerarquía. ¿Tá? Pero bueno, si el Entity Framework lo puede mapear de esa forma, lo mapea de esa forma. La table per hierarchy. La otra forma es, bueno, una cosa que puedo hacer en table per hierarchy es configurar el nombre, cuál es el nombre de la columna que tiene el discriminator y qué valor le pone a cada campo. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, si yo le digo que cuando estoy mapeando, esto no lo puedo hacer con atributos, lo tengo que hacer con código. No tengo una forma de hacer esto con atributos. Yo digo que la persona se mapea a teacher y que requiera que el person type tenga el valor T y que la persona mapee con estudiante requiriendo que el person type tiene el valor S, entonces en vez de ponerle teacher y student le va a poner T y S. Y además el campo le va a poner person type. ¿Ah? Entonces esta es la forma de configurar cómo quiero que se llame ese campo que me permite decir qué tipo es el registro. ¿Ah? Otra forma de hacerlo es tengo una tabla por cada tipo. ¿Ok? Entonces por cada tipo tengo una tabla para persona, que le llama people en este caso, una tabla para student, en este caso le agregué otro campo, student code, ¿ah? Y otra tabla para teacher, que no tiene ningún campo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si una persona es un teacher y porque tiene que tener un registro en la tabla teacher? ¿Cómo me doy cuenta si es student? Tiene que tener un registro en la tabla student. ¿Ah? Este es mucho más eficiente en el consumo de espacio porque tiene solo los datos que necesitan cada uno. Pero si quiero saber, dame todas las personas y para cada persona preguntar, si es un student, entonces tal cosa, si es un teacher, entonces tal otra, tengo que hacer un join entre las 3 tablas. ¿Bien? Para obtener los datos de cada una. Por lo cual es más ineficiente. Esta es la forma que se mapea, le digo que cada entidad se mapea a una tabla diferente, y ya está. Y la otra es table per concrete type. ¿Ah? ¿Qué quiere decir per concrete type? Quiere decir que si tengo una clase base y tengo tipos concretos, pues los tipos de las hojas, digamos, para cada uno de esos tipos creo una tabla distinta. Entonces acá tengo los campos que están repetidos entre las dos entidades, están repetidos en los dos. ¿Ok? Y eso lo defino mapeándolo allá, diciéndole que a la entidad teacher se mapee las propiedades heredadas, map inherited properties, a la tabla teachers. Y lo mismo con la tabla students. ¿Bien? Bueno, limitaciones del 4.1.
no soporta Store Procedures, ¿ok? Eso hace que a algunas empresas les resulte muy complicado usarlo, porque son empresas que solo usan Store Procedures, ¿tá? Entonces esas empresas no pueden usar Code First hoy, eso va a estar en una versión siguiente. Esto de poder customizar las conventions, y después algo que es relativamente complicado, que es cuando yo tengo un query link muy complejo, cada ejecución de ese query link tiene que hacer una especie de compilación que es pesada, que se hace cada vez. Entonces, en general, el patrón de uso de eso es yo compilo la query y luego reutilizo la query compilada. Y eso no se hace solo, tengo que hacerlo yo en mi código. Eso con el Object Context, que es la forma normal de utilizarlo con el Entity Framework, yo lo puedo hacer, pero no lo puedo hacer directamente con el DB Context. Al DB Context yo le puedo pedir el Object Context y hacerlo compilarlo desde allí, pero no directamente con el DB Context. Bueno, y después hay una herramienta que salió después, que es el Entity Framework 4.1 Power Tools. El problema es el siguiente, supóngase que ustedes tienen un modelo que ya existe y quieren decir quiero usarlo con Code First. Pero bueno, si es Code First, si tengo la base de datos, se me complica un poco, porque no va a ser First el code. Entonces me gustaría tener algo que me agarre una base de datos y me genere el modelo Code First, ¿tá? Para poder seguir utilizándolo con las clases. Entonces el Power Tools es básicamente eso, en el que yo puedo agarrar cualquier proyecto y decirle Entity Framework, Reverse Engineer, Code First, elijo la base de datos, le digo, por ejemplo, Nordwind. Y ahora, si todo va bien, va a generar código y me va a crear lo que uno hubiera escrito en Code First si hubiera utilizado la base de datos Nordwind. Ahí está haciendo algo. Bien, entonces lo que hizo acá, de la forma que lo definió, que es una forma bastante práctica para hacerlo sin una a mano también, es en un folder Entities define las entidades, ¿tá? Que esto básicamente tiene la estructura de las tablas, la estructura de los campos y las relaciones, ¿ok? Y luego define una tabla que se llama Mapping, por ejemplo Customer Map, que mapea con reglas, ¿tá? Todo, cuál es la clave, cuáles son sus propiedades, etcétera, etcétera. ¿Tá? Esta es una forma bastante, y después tiene en algún lado el context, el Nordwind Context, que genera los DB-sets, estos que están acá, y luego en el Model Creating lo que hace es agrega la configuración de cada uno de estos mappings. Bien, si uno tiene un modelo muy grande, no va a querer en el Model Creating configurar todo el modelo porque va a ser gigante, entonces en general se crea una clase que configure cada tabla y la llama de los Model Creating. ¿Tá? La idea es que acá yo arranco con esto y puedo empezar a cambiar propiedades y cosas de esas para que se parezca más a lo que yo quiero, dejándolo de la misma forma en la base de datos. ¿Tá? Por ejemplo, si quisiera que un campo, el invoice map, ¿bien? Que el ship name se llamara diferente, podría decirle que en el column name otra cosa. Ship name. Bien, y renombrar la propiedad esta, ship name, para que se llame algo diferente. ¿Tá? Mientras en la base de datos ship tenga el nombre que tiene que tener, en .NET puede tener cualquier nombre. ¿Ok? Entonces puedo empezar a modificar el modelo para que los nombres de los campos se parezcan a lo que quiero yo. Muy bien. Y creo que ahora voy a dejar a Pablo. Y la parte esta de los atributos que no le mostré se las va a mostrar igual Nacho en la de MVC. Así que lo voy a dejar por acá. Un punto fuerte de estas tecnologías, digamos, y que, como decía Andrés, a pesar de la resistencia inicial, han ganado mucha tracción, es que al tener un modelo conceptual puro de objetos, habilita una enorme capacidad de hacer tooling, de hacer herramientas, de hacer automatización sobre ese modelo y de construir muchas cosas automáticamente. Y la verdad que ojalá les encante, como me encanta a mí, la demo que van a hacer ahora Ignacio y Miguel, porque parados sobre este tipo de tecnología nos van a deleitar un poquitito con esa capacidad de producir una aplicación wow en muy poco tiempo. Les seteé la barrera y además lo van a tener que hacer en tiempo. Yo les voy a contar un poco de qué está pasando en el acceso a datos. Todos vivimos en ese problema de la explosión de los datos y el problema de gestionar los datos y de que todo es dato que tenemos en línea y el volumen de datos que crece y los esquemas que cambian y bueno, ¿y qué estamos haciendo en Microsoft desde el punto de vista de la base de datos relacional? La verdad que SQL Server 2008 R2 han marcado paradigmas expandiendo lo que es el concepto de la base de datos relacional al concepto de una plataforma de datos, agregando cosas como Master Data Services, como Stream Insight para análisis
dinámico de eventos.